Buenas noches, Sol. Encantado de estar con ustedes y con todos los televidentes. Gracias por estar aquí. Usted ha publicado un artículo en el cual ha sido mucho más duro de lo que se le ha leído o escuchado en los últimos tiempos. Y justamente sobre el tema para el cual lo habíamos invitado a hablar. Usted viene analizando al Perú desde hace ya varias décadas. ¿Siente que estamos cada vez peor? Mire, es una excelente pregunta, pero antes de eso quisiera referirme a un pequeño punto. En primer lugar, gracias por la invitación a usted. Yo prometí que usted me entrevistaría cuando desgraciadamente salió del aire hace algunos meses, o sea que estoy cumpliendo una promesa y a mí siempre me gusta cumplir lo que prometo. En segundo lugar, yo creo que es muy importante en un momento como este reflexionar sobre el papel de la prensa. La prensa independiente, la prensa responsable, la libertad de prensa es absolutamente fundamental. Y tener, además, el ejercicio de la prensa responsable, sin exageraciones, sin distorsiones, eso es fundamental. Y me trae al último punto que quisiera mencionar, que es algo doloroso también, la partida de Bernardo Roca Rey, un querido amigo de muchos de nosotros. Estoy seguro que muchísimos de ustedes conocen y han sabido de Bernardo Roca Rey, pero él fue un paladín de la libertad de prensa, de la información veraz. En fin, es un ejemplo que debemos tener en mente en un momento tan complicado como el que tenemos. Como que usted dijo hace un pronto, estamos en una crisis muy difícil y el papel de la prensa libre, de la prensa responsable es esencial. Sí, muchas gracias por esas palabras para el señor Bernardo Roca Rey, a quien tenemos mucho cariño también. Pero le reitero mi pregunta, usted que ve esto hace tanto tiempo, ¿siente, como muchos otros peruanos, que cada vez estamos peor? No, yo creo que tenemos un ciclo en que repetimos algunas situaciones totalmente indeseables. No hemos logrado acumular sobre lo que ya construimos. Cada cierto tiempo parece que bajamos la guardia desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista político. Por ejemplo, durante los primeros años del siglo XXI, a partir de 2002, 2003, después de recuperada la democracia, tuvimos el periodo más largo de bonanza económica desde la época del guano. Muchos de nosotros, de algunos de los textos que quizá, bueno, están en algunos de los libros que he escrito, planteaba que ese era precisamente el momento de empezar a reforzar instituciones, de hacer modificaciones claras en la estructura del Estado, en fin, buscar un nuevo equilibrio entre el sector público y el sector privado, invertir en educación, invertir en salud, y hay varios que lo dijimos. Pero no se ha logrado, no se hizo, y al día de hoy tenemos lo que vemos esta semana, un Congreso que en una semana admite una moción de vacancia, interpela a 2 ministros, dice que los va a censurar, no los censura, a pesar de que alguno lo merece, después otro se va. ¿En qué situación estamos viendo? Lo de Petroperú es de terror, no lo hemos explicado todavía, pero mucha gente ya sabe de qué estamos hablando. No, tiene usted toda la razón. Lo que quería decir es que nos hemos especializado en cierta medida en perder oportunidades. Hemos tenido una oportunidad extraordinaria y ahora se presentaba también una nueva oportunidad con un nuevo Congreso, con un nuevo presidente, después del gobierno de transición y emergencia, en el cual hicimos un enorme esfuerzo por estabilizar la situación y entregar algo más o menos razonable en cuanto a salud, etcétera, al siguiente gobierno. Y lo que estamos viendo, desgraciadamente, es lo que usted dice y lo que muchas personas notamos, y después de esperar un tiempo prudencial, algunos meses, para ver cómo se desenvuelve el Ejecutivo y cómo se desenvuelve el Congreso, uno tiene que rendirse ante la evidencia. ¿Y cuál es la evidencia para usted? Yo le pido que sea tan duro como ha sido en el papel. En el artículo digo muy claramente, en el caso del Ejecutivo lo que tenemos con toda claridad es una incapacidad para designar funcionarios probos. Pareciera que tener un prontuario es una especie de requisito en algunos casos. Tenemos excelentes ministros, debo decirlo, pero un buen número de ellos. Nunca hemos tenido 4 gabinetes y más de 40 ministros en menos de 9 meses de gobierno. Aquí hay una incapacidad para identificar personas probas, serias, con compromiso, con conocimiento y con experiencia. Buena parte del equipo que usted dejó o que su gobierno dejó ha renunciado diciendo además cosas que son escandalosas, diciendo que han sido presionados, diciendo que ha habido corrupción, diciendo que ha habido maltrato. Bueno, lo que ha habido también, quizás es una de las cosas más graves,
durante cierto tiempo mantuvieron algunos ejecutivos, pero insistieron en poner en los niveles intermedios y bajos a su propio personal para, no sé, pagar favores o lo que sea. Y cuando se negaron reiteradamente a eso, simplemente les pidieron la renuncia. Yo creo que el último caso... El del señor Valenzuela. El señor, por favor, realmente... Que trabajó en legado y ha denunciado, bueno, no sé si él ha denunciado, pero han dicho que lo han sacado porque no ha aceptado poner personas que no son idóneas para realizar Absolutamente. Yo he podido trabajar de cerca con Alberto Valenzuela y doy fe de su compromiso, de su honor, de su integridad total. Entonces, y su capacidad. Tenemos a un ejecutivo que usted nos dice ha mostrado una incapacidad para escoger a las mejores personas y es más, escoge personas francamente malas, pero tenemos un Congreso que tampoco parece muy bueno. Al contrario, yo creo que están haciendo una cosa muy curiosa, no sé si es una competencia, es decir, lo que vemos en el Congreso también es una cosa totalmente insólita, ¿no? Estamos viendo un desmantelamiento de las reformas que hemos tratado de poner en práctica arduamente durante mucho tiempo. Reformas en transporte, reformas en el sistema educativo, en la educación universitaria. Y tenemos otros casos que ya son realmente incomprensibles. Y tenemos casos de conflictos de intereses, dice usted sí, en el mire, artículo. yo le voy a dar un caso muy concreto. A ver. Imagínese, usted denuncia algo, hace una denuncia. No solamente una denuncia, sino moviliza a decenas de abogados para que apoyen su denuncia. La denuncia no tiene ningún fundamento real. Lleva esa denuncia al exterior, tampoco tiene ningún fundamento y nadie le hace caso más que un pequeño grupito de personas. Usted es esa persona. Luego se nombra una comisión especial para investigar su denuncia y usted preside esa comisión. O sea que yo... Está hablando del fraude, de la denuncia del fraude. Exacto. ¿Cómo es posible que no entienda una persona en sus cabales que no puedo yo ser quien investiga mi propia denuncia? Y en el caso de las universidades, yo creo que la gente va a sentirse aún más identificada con este tema, porque la comisión que se encarga de ver el tema de la SUNEDU está integrada por personas que tienen conflicto de interés porque tienen universidades que no están licenciadas. No solo eso, sino que la mayoría de los miembros de la Comisión de Educación en la actualidad provienen de universidades que no recibieron la licencia porque no tienen el mínimo de calidad. Y ellos son quienes están ahora dictaminando y ya está en el Pleno del Congreso. Yo espero que el Pleno del Congreso tenga la tranquilidad, tenga la sensatez, por llamarlo de una manera, de no aprobar este dictamen. Entonces tenemos un Ejecutivo que no está actuando bien, un Congreso que no está actuando bien, pero usted dice una cosa que es peor aún. No sé si peor aún o más grave aún. Dice que usted no es partidario de la trivialización de la vacancia. Correcto. Y sin embargo, dice que el señor Castillo, el señor presidente Pedro Castillo, se está acercando peligrosamente a lo que podría ser una causal real. Y utiliza calificativos durísimos. ¿Se atrevería a repetirlos? No, pero no ante la tengo ningún televisión? problema, los he dicho en todas partes y para asegurarme, si me permite, los voy a leer en ese caso de una manera muy clara, ¿no? Lo que dije es lo siguiente: estoy en contra de interpretaciones de incapacidad moral permanente, porque esa es la frase que se utiliza, que trivializan las causas de vacancia. Dicen, no, bastan 87 votos para vacar a alguien. Por favor, tiene que haber una causalidad muy claramente establecida. Y además digo que esas causales deberían ser especificadas detalladamente en la Constitución. Dicho sea de paso, si ustedes revisan las entrevistas que he dado a lo largo de los años sobre este tema, van a encontrar que he dicho siempre que tienen que ser especificadas de una manera mucho más clara en la Constitución. Sin embargo, digo, ya no cabe ya duda de que el presidente de la República ha demostrado que no sabe distinguir entre el interés privado y el interés público. Tenemos varios casos en los cuales se prefiere buscar a personas de su entorno, de su confianza, entre comillas, de la confianza mal entendida, dicho sea de paso. Un cargo de confianza es el cargo en el cual yo tengo la confianza en que lo va a hacer bien, que va a cumplir y que se va a desempeñar y que esto va a redundar en un beneficio de la ciudadanía. Ese es un cargo de confianza. Al no saber distinguir el interés público del privado, tampoco entre lo correcto o lo incorrecto. Un momentito, ¿no? Cualquier presidente, cualquier persona que ve
que su secretario de la presidencia tiene $20.000 en efectivo en el baño, lo primero que debería hacer un presidente en este caso, ser la persona que se encarga de investigar, de buscar y asegurarse que en 2 días, 1 semana se aclare esto. Eso es lo correcto. Pero dice usted una cosa más. Y la tercera cosa que digo es que en el ejercicio del poder político a veces no se distingue entre el bien y el mal. ¿Y por qué digo esto? No distingue entre el bien y el mal. Exacto. ¿Por qué digo esto? Yo creo que hay suficientes evidencias ya para decirlo. En primer lugar, se habla del pueblo, el pueblo. Pero ¿qué cosa es lo que necesita la ciudadanía, el pueblo? Necesita salud. Necesita trabajo. Empecemos con salud. Voy a dar la salud desmantelando el equipo que se encargó de la vacunación y bajando el ritmo de vacunación como lo hemos visto ahora. Y nombrando un ministro de salud muy cuestionado. Bueno, si realmente eso ya no tiene nombre, yo creo que ni hablar. Pero eso está en la primera categoría de malas designaciones. Pero entre el bien y el mal, si yo quiero que la población tenga salud, si yo quiero que los niños vayan al colegio vacunado, no cambio el esquema de vacunación. Mantengo al equipo y como se hizo anteriormente con el ministro anterior, acelero, porque el ministro anterior aceleró el proceso de vacunación empleando todas las vacunas que llegaban, así como lo hicimos nosotros. Esto, yo quería que usted lo repitiera acá porque le voy a hacer una pregunta muy directa. Si no distingue entre el bien y el mal, si no distingue entre lo correcto y lo incorrecto, ¿cree usted que el presidente Pedro Castillo es corrupto? No, mire, hay muchos casos de personas que simple y llanamente se obnubilan. Yo no quiero calificar de corrupto o no corrupto a alguien sin tener pruebas. Lo importante es que en el ejercicio de la función, el presidente es a la vez jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Como jefe de Estado es responsable por todo el país, incluso por aquellos que no votan por uno, incluso con aquellos que lo atacan. Esa es la función de jefe de Estado. Ahora bien, usted dice que no es corrupto, pero dice lo siguiente, bueno, que no lo puede afirmar. No lo puedo afirmar ni negar. Pero dice, ya se encargará la justicia. Exacto, no distingue entre el bien y el mal en el ejercicio del poder y termina diciendo, se está acercando peligrosamente al umbral de lo que podría considerarse como incapacidad moral. En otras palabras, independientemente de que estamos de acuerdo en que no debería haber una trivialización de la figura de la vacancia y que debería estar mejor detallado, sí cree que cabe la posibilidad de que ante estos reiterados actos que demuestran una incapacidad de distinguir el bien del mal, podría el presidente Castillo caer en una causal de incapacidad moral. Por eso mismo es que empiezo el artículo diciendo que espero que eso no suceda por el bien del país. ¿Porque cree que puede pasar? Todas las posibilidades que planteo en este artículo pueden pasar. Una es que se tenga un súbito ataque de sensatez y de cordura, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, ha sucedido. En segundo lugar, puede haber también el tema de renuncia o de vacancia. Pero si ninguna de estas se materializa y la situación se sigue deteriorando, yo creo que la ciudadanía no está inerme. Vamos a hacer eso entonces. Vamos a tratar de descubrir qué soluciones plantea usted y a ver si hay alguna que la ciudadanía pueda tomar. Muy concretamente, no como en artículo, ¿cuáles serían las soluciones o las esperanzas que nos quedan? Bueno, en primer lugar, las autoridades, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, se deben a la ciudadanía, al electorado que los ha elegido. Ese es el primer tema. Y lo que podemos hacer en este caso, yo creo que todos los ciudadanos de una manera ordenada, es ejercer el derecho que tiene la ciudadanía para plantear modificaciones constitucionales. Y sobre eso hay claramente una ley de participación, la ley de participación y con derecho de participación y control ciudadano. Es la ley 26.300. Pero modificar la Constitución suena casi a mala palabra en esta época. ¿Cómo podría la ciudadanía utilizar un mecanismo así y a la vez lograr algo eficiente? Es decir, que el país pare de estar en esta crisis y que haya un mejor gobierno.
Es lo que planteo en el artículo y quizá no hay tiempo para exponerlo aquí, pero básicamente explica lo siguiente. Si queremos que la ciudadanía tenga trabajo, tenga salud, tenga educación, exista inversión, que aprovechemos el boom de las materias primas y no tengamos paralizadas dos de las principales minas que tenemos en nuestro país. Si queremos que eso suceda y no cambia la actitud ni del Ejecutivo y del Congreso con esta combinación de confrontación y arreglos un poco subrepticios, si no cambia eso, la ciudadanía puede ejercer el derecho de pedir una modificación constitucional. ¿Para qué? Para recortar el periodo presidencial y congresal. Esa es la primera característica. Responder que no, lo que parecen querer ellos, no irse a ninguno, la ciudadania podría decir que se vayan todos y podría decirlo todos de manera constitucional. Absolutamente. Pero ¿no se necesita demasiada gente para eso? 70.000, 75.600 firmas. Y tendrían que ir con esas 75.000 firmas al Congreso, ese es el problema. Pero vamos por partes. Lo primero y más importante es ponerse de acuerdo, y yo creo que ya hay suficientes propuestas sobre la mesa, para cuáles serían esos mínimos cambios que habría que hacer a la Constitución para acortar el periodo presidencial y congresal. Y en segundo lugar, ya hemos avanzado muchísimo y hay normas aprobadas que se iban a implementar en las próximas elecciones sobre las reformas electorales. Y yo pongo algunas características muy claras. Por ejemplo, permitir la reelección inmediata de los congresistas por un periodo, una adecuación y transparencia de los padrones de afiliados y el financiamiento, requisitos de idoneidad moral para los candidatos. En otras palabras, que no puede ser cualquiera. En otras palabras, poner en práctica las reformas que nos ayuden, si no garanticen, sería lo ideal, a tener un Congreso y un Ejecutivo a la altura de los desafíos y sobre todo de las posibilidades que tienen. ¿Propone usted entonces que se proponga toda una reforma política en la cual ya se había trabajado mucho antes, pero que el Congreso quiere cualquier cosa menos esa reforma, pero además propone un mecanismo de participación ciudadana que va más allá de la marcha, un mecanismo de participación ciudadana que implique presentar un proyecto de ley para recortar el periodo presidencial y congresal? Exacto. Eso en caso de que la primera opción, de que se pongan de acuerdo con un acuerdo programático fijo entre el Congreso y Ejecutivo con supervisión, o que no se produzca este indeseable cambio súbito sin ninguna justificación de fondo. En fin, esta es una tercera opción. Es muy optimista pensar que ellos de pronto van a decir, sí, nos hemos dado cuenta que nos hemos portado pésimo, vamos a empezar a nombrar a los mejores ministros y nosotros vamos a empezar a ejercer un verdadero control político y no vamos a ir contra la reforma. Bueno, siempre tenemos la tercera opción. La ciudadanía los nombró. La ciudadanía legalmente y constitucionalmente puede ejercer su soberanía. Y mire... Y ahí tenemos que terminar. Sí, terminamos muy rápidamente. Se necesitan 76.000 votos. ¿Sabe usted cuántos congresistas sacaron más de 75.000 votos preferenciales? 4. ¿Solo 4? Solo 4. Ahora, evidentemente, depende de la circunscripción, pero lo que quiero decirle es que este Congreso, de una forma u otra, que fue elegido, tuvo el 17% del voto nacional, es un Congreso, como ya se ha dicho muchas veces, que tiene una serie de limitaciones en cuanto a su representatividad. Yo no veo mucho problema en que la ciudadanía organizada pueda modificar esta situación. Muchas gracias.